¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellos que parecen tener una misión más importante en la vida enfrentan las pruebas más intensas? ¿Por qué quienes llevan la luz en su interior suelen ser los que más caminan en las sombras? Carl Jung, el maestro de la psique humana, nos ofrece una perspectiva profunda de este viaje. Nos enseña que el sufrimiento de los elegidos no es un castigo, sino un llamado a la individuación. El proceso de convertirse verdaderamente en quien uno es, integrando luz y sombra, consciente e inconsciente. En este vídeo nos sumergimos en la esencia de esta transformación, explorando por qué sufren los elegidos y cómo este sufrimiento puede ser la clave para una existencia más auténtica y plena. Imagínese en una encrucijada, donde cada camino representa una elección: adaptarse a las expectativas externas o aventurarse en el viaje interior hacia el autoconocimiento. Jung creía que los elegidos son aquellos que, sin siquiera saberlo, eligen este segundo camino. Se enfrentan a desafíos no porque sean débiles, sino porque están destinados a afrontar e integrar los aspectos más profundos de su psique. Esta confrontación es dolorosa, ya que requiere la deconstrucción de máscaras y la aceptación de verdades internas que muchas veces son ignoradas. Pero es en este proceso donde reside la verdadera libertad. La liberación de las ataduras del ego y la conexión con el yo, el núcleo más auténtico del ser. El sufrimiento, en este contexto, no es un enemigo, sino una guía. Señala áreas de nuestra vida que necesitan atención, curación e integración. Jung nos muestra que, en lugar de evitar el dolor, debemos verlo como una oportunidad de crecimiento. Cada desafío que enfrentan los elegidos es en realidad una lección disfrazada, una oportunidad para trascender las limitaciones y lograr una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo que lo rodea. Es a través del sufrimiento que los elegidos desarrollan empatía, compasión y una sabiduría que no se puede enseñar, solo vivir. A lo largo de este video, exploraremos historias, metáforas y enseñanzas que ilustran este viaje transformador. Veremos cómo figuras arquetípicas, como el héroe y el sanador herido, representan aspectos de esta trayectoria. Discutiremos cómo la integración de la sombra, los aspectos reprimidos o negados de nosotros mismos, es esencial para la individuación. Y entenderemos por qué, para los elegidos, el sufrimiento no solo es inevitable, sino necesario para alcanzar la plenitud del ser. Prepárese para una inmersión profunda en la psicología junguiana, donde cada percepción es una pieza del rompecabezas, del alma humana. Este video es una invitación a mirar hacia adentro, reconocer los propios dolores y darse cuenta del potencial transformador que conllevan. Si te sientes llamado a una misión mayor, si enfrentas desafíos que parecen desproporcionados, debes saber que no estás solo. Únase a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y vea cómo, a través del sufrimiento, los elegidos encuentran su verdadera luz. Desde la antigüedad, aquellos que llevan una chispa de mayor propósito a menudo han sido los mismos que enfrentan las mayores cargas. Carl Jung no vio esto como una coincidencia, sino como una ley arquetípica de la psique humana. El sufrimiento de los elegidos no es un desvío en el camino, es el camino mismo. Cuando el alma es llamada a realizar algo que trasciende lo ordinario, primero debe ser moldeada por el fuego de la experiencia. Como el hierro que solo se convierte en espada cuando se derrite con el calor, el alma del elegido debe soportar la forja de lo invisible. No hay gran misión sin un descenso a las profundidades. Es en contacto con el dolor que comienza el proceso de individuación, el viaje para convertirte en quien eres, en esencia. Y para Jung, este proceso es inevitablemente doloroso, ya que implica la muerte del ego, las ilusiones y todo lo que nos aleja del verdadero ser. El elegido a menudo se siente fuera de lugar, como si habitara un mundo donde nadie más ve los mismos matices, donde los sonidos de la vida cotidiana no le satisfacen, y donde los valores comunes parecen insuficientes. Este sentimiento de inadaptación no es un error en el camino, es el llamado. Jung describió esto como el comienzo del viaje del héroe interior, donde el individuo necesita confrontar su sombra, es decir, los aspectos ocultos, negados y olvidados de sí mismo. Es esta confrontación la que genera la angustia más profunda, ya que requiere coraje para enfrentar lo más verdadero y a veces lo más aterrador. El sufrimiento, por tanto, se convierte en la guía. Señala, con precisión quirúrgica, dónde sigue encadenada el alma. Y solo siguiendo este hilo de dolor, el individuo logra la liberación.
no un escape de la realidad, sino un retorno profundo a lo esencial. Pero este proceso no es solo individual. Los elegidos cargan muchas veces con dolores que no son solo suyos. Jung llamó a esto el inconsciente colectivo, un vasto campo donde se entrelazan recuerdos, traumas y símbolos ancestrales. Así, el sufrimiento de aquellos que fueron elegidos para ver más allá no es solo suyo. Resuena en el nombre de muchos, resonando con un dolor que atraviesa generaciones. Cuando un elegido se levanta, no solo se cura a sí mismo, ilumina senderos borrados por siglos de olvido, descubre símbolos enterrados durante mucho tiempo por el ajetreo del mundo moderno, y al hacerlo, no solo sufre, se transforma. No solo se siente, se revela. Y en esta revelación encuentra el puente entre lo visible y lo invisible, entre el dolor y la misión, entre el caos y la luz. En la segunda etapa del viaje, el elegido se enfrenta no solo al dolor interno, sino también a la incomprensión externa. Aquellos cuyos ojos todavía están cerrados a menudo se burlan, se aíslan y dudan. Pero Jung vio esto como un patrón arquetípico. Cada héroe, cada buscador, es desacreditado antes de ser reconocido. Esto es parte del camino. El elegido comienza a sentirse dividido. Exteriormente necesita seguir siendo funcional, responder a las exigencias del mundo. En su interior, está en guerra, intentando descifrar los signos de lo invisible que insisten en latir. Esta tensión interna crea una especie de sufrimiento silencioso, que no se ve en los ojos, pero que carcome el interior. Es lo que Jung llamó la noche oscura del alma, un periodo en el que todas las certezas desaparecen y aparece el vacío. Pero en este vacío nace algo nuevo, algo que el mundo aún no reconoce, pero que ya vibra dentro del ser como una verdad innegociable. En este punto, el elegido comienza a darse cuenta de que ya no se trata de adaptarse al mundo, sino de transformarlo, desde dentro. Pero para hacerlo, primero debe dejar morir las partes de sí mismo que solo imitaban a los demás. Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y eso es exactamente lo que provoca el sufrimiento. Una ruptura en el sueño colectivo, una ruptura en el trance social, para que el individuo pueda finalmente despertar. Y el despertar no es una iluminación repentina y cómoda. Es una apertura, gradual y a menudo dolorosa. Es el desgarro de la piel de la vieja identidad. Es el colapso de quienes creíamos ser. Pero poco después del colapso llega el encuentro con el ser. Y con ello, el sentimiento de pertenencia no al mundo superficial, sino a lo eterno, lo simbólico, lo que late bajo todas las apariencias. El proceso se profundiza cuando el elegido finalmente comienza a descifrar las señales del inconsciente. Los sueños se convierten en mensajes codificados. Las sincronicidades se multiplican y todo parece cargado de un significado que va más allá de lo racional. Jung creía que los símbolos son el lenguaje del alma, y es a través de ellos que el elegido comienza a comprender su dolor, no como un obstáculo, sino como un mapa. Cada símbolo revela una herida, y cada herida, una misión. El sufrimiento cambia entonces de naturaleza, deja de ser algo que hay que evitar y se convierte en fuente de sabiduría. Lo que antes paralizó, ahora dirige. Lo que antes dolía, ahora despierta. Y así, el sufrimiento se transmuta. No desaparece, sino que se convierte en un poder de curación y expansión. A medida que el elegido integra todas estas experiencias, comienza a llevar no solo cicatrices, sino también llaves. Llaves que abren puertas interiores que muchos nunca se han atrevido a tocar. Jung llamó a esto el proceso de individuación completa, cuando el individuo, al volverse completo, también se convierte en un espejo para los demás. El sufrimiento de los elegidos revela, entonces, su función más elevada, ser puente. No son mártires ni víctimas, son catalizadores. Son aquellos que, habiéndose permitido bajar hasta el fondo del pozo, ahora son capaces de mostrar el camino de regreso a la superficie. No con respuestas preparadas, sino con presencia, con profundidad, con verdad. No hablan de teoría, hablan de experiencia. Y por eso se transforman, porque hablan del alma al alma, porque sintieron en sus carnes lo que muchos solo se atreven a imaginar. Hay momentos en la vida en los que por dentro todo está en silencio. Cuando cesan las respuestas, cuando las certezas se desmoronan, cuando incluso el significado parece escaparse de las manos.
Pero es exactamente allí, en este vacío, profundo y sin nombre, donde los elegidos descubren el portal dentro de sí mismos. Lo que parecía una ruina se revela como un fundamento. Lo que dolió como un final, ahora late como un nuevo comienzo. Jung nos enseñó que solo aquellos que tuvieron el coraje de conocer su oscuridad se convierten en luz. Y quizás por eso, los elegidos sufren tanto, porque están siendo llamados a iluminar territorios que nadie se ha atrevido a tocar antes. No hay despertar sin perturbación. El dolor no viene a castigar, sino a esculpir. Como el escultor que retira con firmeza la piedra sobrante para revelar la obra maestra escondida, el sufrimiento pule a los elegidos hasta que pueden ver lo que realmente son. Y es por eso que cada lágrima, cada silencio pesado, cada sentimiento de no pertenencia lleva en realidad una semilla de revelación. Aquellos que sufren profundamente son, desde el punto de vista junguiano, aquellos que llevan dentro de sí los mapas de lo invisible, mapas que solo pueden ser leídos por quienes han aceptado la misión de caminar por territorios desconocidos de su propia alma. Todo lo vivido hasta ahora, los desafíos, las caídas, las noches solitarias, no fueron desvíos, sino etapas de un guión arquetípico. No fuiste rechazado por la vida, sino que fuiste separado por ella. Separados no para sufrir de forma aislada, sino para despertar con intensidad. Separados no para rendirse, sino para ver. El sufrimiento, visto a través de los ojos de Jung, es el rito secreto de paso entre lo que fuimos obligados a hacer y lo que vinimos a hacer en este mundo. Por eso los elegidos no viven para agradar, sino para transformar. Se molestan, se estremecen, y en el fondo lo saben. Hay algo más grande esperándolos al otro lado del dolor. Si te reconociste en este viaje, no ignores el llamado. Cada una de tus cicatrices es una inscripción sagrada de tu historia de renacimiento. No pidas menos dolor, pide más lucidez para comprenderlo. El mundo no necesita más perfección, necesita más plenitud. De personas que, aún rotas, caminan con la verdad. Personas que, en lugar de ocultar sus sombras, las convierten en puentes de compasión. Como diría Jung, el encuentro con el alma de uno es inevitable, y aquel que se niega a afrontarlo algún día será consumido por ella. No huyas de quién eres. Honra tu sufrimiento. Él te está diciendo algo. Y si este contenido toca algún lugar al que las palabras comunes no llegan, que tu respuesta no sea solo interna. Comparte este mensaje con cualquier persona que sientas que también lleva ese dolor silencioso de ser diferente. Dale me gusta, comenta lo que te despertó y suscríbete. No como un simple gesto, sino como alguien que entiende que aquí encontró más que un vídeo. Encontró un espejo, un recordatorio, un llamado. Que juntos sigamos revelando lo invisible. Porque los elegidos, cuando se encuentran, no solo se curan a sí mismos, sanan al mundo.